Si tenemos un número precisamente acá, entre 0 y a sobre b, donde tiene las raíces, entonces, bueno, x a la n, bueno, esto es menor que a porque estamos asumiendo que b es un número mayor o igual que 1. Entonces, x siendo menor que a y positivos, pues nos dan esta desigualdad, x a la n menor que a la n. Y en la otra parte, pues también es fácil verificar, si ustedes multiplican aquí por b y luego pasan para acá, este número es positivo, y elevado a la n, pues es algo que también es menor que n, ¿no? Toda vez que a le están quitando algo. Entonces, este y este son los de acá. Luego la función es menor que a por a la n por a la n, es decir, a la 2n entre n factorial. Y además esta cota, bueno, o una un poquito más, que es a la 2n más 1 entre n factorial, tiende a 0 conforme el número n se incrementa, ¿vale? Es decir, aquí tenemos una función de n y acá tenemos otra función de n. Esta es la función exponencial para la n, pero la función factorial crece más rápido, entonces esto se va a hacer 0. Eventualmente no es difícil verificarlo, lo podemos hacer como parte de un reto, ¿sale? Queda un número natural, entonces este cociente o este de acá que es un poquito modificado, simplemente multiplicar por a, también tiende a 0 conforme n tiende a infinito, y eso se va verificando acá. Esto es f para 1, luego esto es f para 2, crece un poquito, pero luego ya van bajando para 3, para 4, etcétera, ¿vale? Bueno, más características de esta función. Lo que comentábamos al principio, si quitamos por un momento el denominador y nos fijamos nada más en el numerador, pues va a ser un polinomio de grado 2n. De hecho, empieza en n igual a, bueno, en i igual a n, porque estamos multiplicando este de acá que empezaría con una a la n por x a la n. Entonces de ahí en adelante va el grado de todos los términos, ¿vale? Y estos 6, bueno, pues se obtienen de la ecuación para el binomio, ¿vale? Con combinaciones, pero son finalmente números enteros, ¿vale? Entonces, si nosotros empezamos a derivar este que es un polinomio de grado 2n, pues solamente va a tener 2n derivadas no triviales, y al evaluarlas en 0, pues todas estas derivadas consecutivas deberán de ser enteras. Donde aparece un x, por ejemplo en la primera derivada, pues todas van a tener x, entonces se va a cancelar. Hasta las primeras n derivadas se van a cancelar, y después ya va a haber términos independientes conforme avancemos en la derivación, pero finalmente van a ser números enteros al evaluar en 0, ¿vale? Ahora, lo que decíamos respecto a la simetría, pues se expresa de esta forma. Es lo mismo recorrer la función en el sentido, pues, de izquierda a derecha, que recorrerla en el sentido inverso, al menos en este pedacito de 0 al número a sobre b. Entonces, si nosotros aplicamos la regla de la cadena para derivar esta función, pues obtenemos que f' sería f' de esta por la derivada de este que es menos 1, luego fb' pues va a ser fb' de esta, nuevamente por menos 1, entonces van alternando los signos, es decir, la derivada j-ésima de f, de x, aquí debe decir, va a ser menos 1 a la j por la misma derivada acá, ¿no? Luego, cuando evaluamos en x igual a a entre b, pues este número de acá, pues va a ser esto de acá, que también va a ser una combinación de números enteros, ¿vale? Entonces, las derivadas de cualquier orden, tanto en x como en a entre b, son números enteros, ¿vale? Y también esto se ve en el dibujo. Si pienso solamente... en las primeras derivadas, pues aquí está una que es entera y aquí está la correspondiente negativa, ¿no? En cada una de estas. Bueno,
Entonces, ¿qué? Supongamos que pi es un número irracional. Entonces lo expresamos como a sobre b, donde estos son enteros sin factores comunes. Y vamos a elegir un n, de modo que este cociente sea menor que 1. Ya dijimos que el límite es 0, entonces podemos escoger tal número. ¿Vale? Y vamos a pensar ahora en esta función f mayúscula, que es f de x menos la segunda derivada de f más la cuarta derivada, etcétera, etcétera. Es decir, es como una serie de potencias, pero es más bien una serie de derivadas de orden par y con signos alternados. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es una reducción así como para verificar por qué una serie geométrica, digamos, la podemos representar con base en la razón. Bueno, aquí lo vamos a representar con base en esta f, que sería el análogo de la razón de la serie. Entonces, si derivamos dos veces esta f mayúscula, pues aquí va a ser la segunda derivada de f, la cuarta derivada, la sexta, etcétera. Para este, pues va a ser la derivada 2n más 2, pero como habíamos dicho que es básicamente un polinomio de grado 2n, entonces ya no va a haber tal derivada. Solamente queda la anterior, que era de grado 2n menos 2, y al derivarla dos veces, pues queda la derivada de orden 2n. ¿Vale? Con su signo, este exponente pues me representa que viene de la anterior, ¿verdad? ¿Vale? Y los signos pues van más, menos, más, menos. Ahora esto pues se parece a la primera parte de este de acá, salvo que los signos están al revés. Entonces vamos a multiplicar por un menos 1, bueno, afuera y adentro de esta expresión. Entonces eso va a cambiar los signos. Y esta parte de acá pues ya son los últimos n términos de la función f. Entonces en lugar de verificar, bueno, de tomar esta expresión, pues la voy a intercambiar por f, bueno, por la diferencia que hay entre f mayúscula y f minúscula. ¿Vale? Y como tenemos el signo, bueno, pues ya lo reconvertimos, y entonces eso me dice que la segunda derivada de f es f minúscula menos la derivada con la que estamos trabajando. ¿Vale? Este tipo de argumentos pues es como esos de las series. ¿Sale? Es decir, cuando uno tiene una serie acá con potencias, una serie geométrica, pues multiplica por la razón y luego hace un estilo de estas cancelaciones. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a considerar esta otra combinación. Vamos a considerar la función f' de x por el seno de x menos f de x por el coseno de x. Es una función, bueno, una combinación de, pues quién sabe de dónde salió, pero así son muchas veces los resultados elegantes en matemáticas. El autor no dice cómo lo descubrió, solamente lo pone. Y luego lo que nos propone es derivarla una vez más. Bueno, ya hemos derivado mucho, ¿no? Pero si derivamos esta expresión, bueno, aquí simplemente es un producto de funciones, entonces esto va a ser la derivada de este por este de acá, es f' de x por el seno de x. Luego va a ser este por la derivada del seno, entonces va a ser f' por el coseno. Y cuando derivemos esta, pues va a ser f' por el coseno, entonces con este signo menos, pues estas se van a cancelar. Y nada más nos queda multiplicar f de x por la derivada del coseno, que es menos el seno, pero con este de acá, pues se hace f de x seno de x. ¿Vale? Y de acá, si factorizamos el seno de x, pues queda f' más f de x. Y de acá mismo vemos que, si este lo pasamos para acá, pues esa parte que está multiplicando al seno debe ser la misma función f minúscula. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos aquí una combinación medio extraña, pero al derivarla, pues nos da la función auxiliar que estamos empleando, multiplicada por el seno de x. ¿Vale? Así es que con esta construcción en mente, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es integrar. Entonces ya derivamos, ahora vamos a integrar. Vamos a considerar la integral desde 0 hasta pi de la función f minúscula de x por el seno de x.
Y lo que acabamos de ver es que esta función, f minúscula de x por el seno de x, es la función primitiva de esta combinación. Así es que el teorema fundamental del cálculo me dice que la integral la puedo ver como su primitiva evaluada en los límites, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando evaluamos esta combinación en esos límites? Bueno, en pi me va a quedar f' de pi por el seno de pi, que es 0. Entonces no hay nada. Acá me va a quedar f de pi por el coseno de pi, que es menos 1. Entonces con este menos me va a quedar solamente f de pi. Y en 0, pues nuevamente aquí el seno se anula y el coseno me da 1. Pero ahí estaba restando y con este menos vuelve una suma. Entonces acá nos quedó f de pi, f mayúscula de pi y f mayúscula de 0. Esta f mayúscula, recuerden que es una combinación de las derivadas de f minúscula, que dijimos que eran enteras, tanto para 0 como para a entre b. Y estamos suponiendo aquí que pi es a entre b. Así es que acá tenemos una combinación de números enteros, acá otra combinación de números enteros. El resultado de esta integral debe de ser un número entero. Bueno, entonces tenemos una integral que es entera, pero bueno, podemos regresar al dibujo, porque eso es más intuitivo. Estamos integrando desde 0 hasta pi, es decir, hasta a sobre b. No estamos integrando la función que nos daría el área bajo la curva. Estamos integrando la función por el seno. Pero entre 0 y entre b, es decir, entre 0 y pi, el seno pues es positivo, pero es menor que 1. Entonces esta función sería todavía algo más pequeña. Y estamos diciendo que eso es un número entero, lo cual no va a coincidir con el hecho de que esta cosa pues va disminuyendo progresivamente. Es decir, si x está entre 0 y pi, es decir, entre 0 y a sobre b, entonces f de x por el seno pues va a ser positivo, porque el seno es positivo, pero el seno es menor que 1, entonces esto va a ser menor que f de x. Y f de x es a lo más esta cota, ¿vale? Entonces cuando nosotros integramos esto, bueno, pues va a estar acotado por la integral de esta constante. Pero la integral de esta constante es simplemente este número, pues por este límite, ¿no? Por pi, que estamos asumiendo que es a entre b. Esto pues es a a la 2n más 1, y entre b pues es dividir entre algo mayor que 1, es decir, esto va a ser todavía más pequeño que esta parte, ¿vale? Y esta parte ya la habíamos considerado como algo menor que 1. Luego tenemos un número entero, i, que está entre 0 y 1, lo cual pues es contradictorio, ¿vale? Entonces, bueno, este es el argumento que nos dio Niven para verificar que el número pi es irracional. Es una demostración que no lleva más allá de cálculo elemental. Lo único misterioso, desde luego, es esta parte de acá, ¿verdad? Pero bueno, pues así son las matemáticas o los matemáticos, ¿vale? Y con esta misma idea, pues vamos a modificar ahora esa función. Acá lo que hicimos fue integrar la función f de x seno de x. Ahora vamos a integrarla con otra función para verificar que no solamente pi es irracional, sino que números como potencias del número e son irracionales también. Entonces ahora vamos a considerar esta nueva función. Está un poquito simplificada. Aquí tomé 1 y 1 como coeficientes. Cumple entonces las mismas propiedades. Y ahora vamos a considerar f mayúscula como esta serie de derivadas. Entonces tomo s a la 2n, esa es la potencia de e, que queremos verificar que es irracional. Con signos alternados nuevamente, pero ahora vamos derivando de 1 en 1, ya no de 2 en 2. Entonces si nosotros derivamos, bueno, pues siguiendo el argumento, se puede simplificar hasta esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer es considerar esta función f mayúscula por e a la sx, por la exponencial de sx. Si derivamos una sola vez, entonces la regla del producto pues me va a dar f' por este de acá, más la derivada por de este por f de x,
Y si factorizamos acá S a la X, pues va a quedar F' más SF. Pero eso es precisamente este número de acá, ¿no? ¿Vale? Entonces estamos diciendo que esta es la primitiva de esto de acá. Así es que al integrar, lo único que tenemos que hacer, bueno, vamos a integrar esta otra vez, de 0 a 1. Entonces vamos a evaluar de 0 a 1. Cuando evaluamos en 1, pues esto da F de 1, E a la S. Pero si estamos suponiendo que E a la S es un número racional, un número de la forma A entre B, pues eso es lo que tenemos. Y cuando evaluamos en el otro límite, pues esto va a ser 1, entonces nada más me queda F de 0. Ahora lo que vamos a tener es una integral que es un número racional por un número entero menos otro número entero. Entonces, casi acabamos. Lo que hay que ver es que esta F ahora está acotada por 1 entre n, por la simplificación de la definición de F. Entonces, al integrar, pues queda algo que es menor que S a la 2n entre n factorial evaluado. ¿Vale? Bueno, al multiplicar por la exponencial, para que nos dé la integral, y al multiplicar esta por la exponencial. Entonces, ustedes pueden verificar esta integral muy fácilmente. Y esta, al evaluar, bueno, queda E a la S menos 1, lo cual es menor que E a la S, que es lo que está escrito del lado derecho. Bueno, entonces tenemos que esta integral es menor que este número. Y acá aparece una B en el denominador, que es E a la 1, E a la S, perdón, cuando uno evalúa en 1. Entonces, si uno multiplica esto por B, bueno, la desigualdad se mantiene porque B es un número positivo. De modo que esta parte, bueno, que es I por B, pues va a ser una combinación de números enteros. Y esta otra parte de acá, pues la pedimos menor que 1, para una n suficientemente grande. Luego tenemos un entero entre 0 y 1, lo cual es algo que es nuevamente contradictorio. Y eso demuestra que las potencias del número e son números irracionales. Bueno, ya para acabar, ¿qué es lo que hemos revisado? Hemos verificado que varios de los números que trabajamos frecuentemente son números en verdad irracionales. Lo hicimos básicamente mediante dos técnicas: mediante el teorema fundamental del álgebra, o el teorema sobre las raíces de polinomios con coeficientes enteros, y bueno, mediante estas ideas de Niven, que también pueden verificar en el libro de Spivak, o en el libro de las demostraciones, desde luego. Entonces, bueno, para la primera parte, verificamos que muchas raíces no pueden ser realmente números racionales. Entonces vamos a decir que un número es algebraico si es la raíz de un polinomio con coeficientes enteros. Si un número es racional, entonces es algebraico. Es decir, si un número es de la forma A entre B, pues multiplican acá por B y luego pasan restando, entonces X es solución de este polinomio de grado 1. De hecho, todas las soluciones de polinomios de grado 1 tienen que ser números racionales. Pero hay otras que también son soluciones de polinomios con coeficientes enteros que son irracionales, que son las que hemos estado verificando. Entonces hay números algebraicos que son racionales y que son irracionales. Y por otro lado, todos los racionales están contenidos dentro del conjunto de los números algebraicos. Los que no son algebraicos se llaman trascendentes. Ejemplos de trascendentes pues son el número pi, el número e, el logaritmo natural de 2, el número 2 elevado a la raíz de 2. Bueno, pero ese es tema de otra plática, porque estos son números trascendentes. Lo último con lo que quiero acabar es, pongo este diagrama, ya no lo puse como al principio que era mitad y mitad, en el sentido de que están los racionales y los irracionales. Ahora van a estar los algebraicos y los trascendentes. Entonces los trascendentes son el complemento de los algebraicos. Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos números algebraicos o cuántos números trascendentes hay? Rubén en la primera sesión del seminario nos hablaba de que los números racionales tienen que ser números contables, números numerables. Bueno, un conjunto numerable. Y los números reales no lo son. Entonces quiere decir que hay más números irracionales, ¿verdad? Lo mismo pasa con los algebraicos. El conjunto de los números algebraicos es numerable. ¿Vale? Sería bueno pensar por qué. Y los números reales no son numerables. Entonces, casi todos los números y las funciones reales son números trascendentes. Bueno, pues hasta acá la demostración.
Muchas ideas están basadas en el libro Números racionales e irracionales de Ivan Iven. Está también la demostración de una página de que pi es irracional y nuestro libro de cabecera, el libro de las demostraciones. ¿Alguien tiene alguna duda o un comentario para Leonardo? ¿No? Ok, pues le damos las gracias nuevamente a... Muchas gracias. Muchas gracias. Entrega de circunstancia. Ahora sí tienes preguntas para ellos. Ah, pues muchos retos. Se los puedes plantear y ya ustedes si los quieren hacer. ¿Está bien? Claro. Bueno, el primero es, yo dije que hay mayoritariamente más números trascendentes, ¿no? En la última lámina, entonces explicar por qué sucede eso. La otra va a ser verificar que algunos números son números irracionales, más o menos siguiendo las técnicas que revisamos. Algunos son muy sencillos, otros no son. Bueno, hay que tener un poquito más de paciencia, pero eso es básicamente. Muy bien. Muchas gracias. Otra vez. Muy bien, muchas gracias.